En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siento la necesidad de tu vida para vivirla. Quiero vivir de ti para que tú hables en mí y no yo, y puedas tú hablar lo que quieras y como mejor lo quieras. El trabajo y las almas son tuyas. Yo solo te presto mi voz y mi intención y tú haz el resto. Me abandono en tus brazos, Jesús y Reina Mamá. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos la lectura del volumen 2 en este día. Escudriñamos el 20 de marzo de 1899, cuyo título dice: El mundo es un caos porque ha perdido la subordinación a toda autoridad, por primera a la de Dios. Esta mañana, Jesús me transportó fuera de mí misma y me hizo ver mucha gente, toda en discordia. Oh, cuánta pena daba a Jesús. Yo, viéndolo sufrir tanto, le pedí que derramara sus amarguras en mí, pero como continuaba todavía queriendo castigar al mundo, no quería derramarlas en mí. Pero después de haberle pedido y vuelto a pedir, para contentarme, las derramó un poco. Entonces, habiéndose aliviado, me dijo: la causa por la que el mundo se ha reducido a este triste estado es por haber perdido la subordinación de las cabezas. Y como la primera cabeza es Dios, a quien los hombres se han revelado, como consecuencia ha sucedido que han perdido toda sujeción y dependencia a la Iglesia, a las leyes, a todos los demás que son cabezas. Ay, hija mía, ¿qué será de tantos miembros infectados por este mal ejemplo, dado por aquellos mismos que se dicen cabezas, es decir, por los superiores, por los padres y por tantos más? Llegarán a tanto que no se conocerán más ni padres, ni hermanos, ni reyes, ni príncipes. Esos miembros serán como tantas víboras que recíprocamente se morderán y se envenenarán. Por eso, mira cómo son necesarios los castigos en estos tiempos, y que la muerte casi destruya a esta clase de gente, para que los pocos que queden aprendan a costa de los demás a ser humildes y obedientes. Así que déjame hacer, no quieras oponerte a que yo castigue a las gentes. Y es un texto pues muy triste, pero muy real y muy actual también, porque lo que se describe con solo el principio que dice ver a mucha gente toda en discordia, pues es lo que vivimos hoy: padres contra hijos, entre hermanos, entre las mismas comunidades, entre servidores, entre la misma familia, que no logramos ponernos de acuerdo porque no nos gusta obedecer, no nos gusta que nos digan lo que debemos hacer. Pero como siempre, Luisa, intercediendo por nosotros, por las generaciones, Luisa le pedía al Señor que derramara en ella, y aún así el Señor no quería hacerlo, y Él quería castigar al mundo, y no quería derramar sus amarguras en ella. Pero entonces ella le pide y le vuelve a pedir y le vuelve a pedir, y entonces el Señor derrama un poco más, un poquito, mejor dicho, derrama un poquito de amarguras en ella. Y entonces, al sentirse aliviado, pues puede explicarle un poco más de su tristeza y de su justicia divina que está cayendo en ese momento sobre el mundo,
pero veámoslo muy actual. Es un texto muy de hoy. Y dice, la causa por la que el mundo se ha reducido a este triste estado es por haber perdido la subordinación a las cabezas y como primera a la cabeza de Dios, a quien los hombres se han revelado como consecuencia. Ha sucedido que han perdido toda sujeción y dependencia a la iglesia, a las leyes y a todos los demás que son cabezas. Y realmente hay textos que circulan en las redes sociales que dice que hemos sacado a Dios de nuestra vida y lo hemos sacado de las escuelas, y entonces ahora tanto los niños como muchachos y ya personas adultas que les tocó esta generación sin Dios, pues ¿qué podemos esperar de ellas, verdad? Más que faltas de respeto entre papás e hijos, desobediencia, manipulación, desorden dentro de las familias, dentro de los centros educativos, donde el profesor no puede imponer autoridad porque corre peligro de ser despedido. Y los muchachos ahora son los que deciden. Yo no sé si a usted le tocó, pero a mí me tocó que era una exigencia, y si uno no sacaba la nota adecuada para los exámenes, pues uno tenía que ir a convocatoria, ¿verdad? Y sin embargo, y uno iba a la primera, y si no pasaba en la primera, pasaba en la segunda, y si no se quedaba, realmente no le daban nada. En cambio ahora, más bien el profesor corre riesgo de ser despedido si ese muchacho no pierde el año, ¿verdad? Porque los mismos papás van a poner una demanda ante el ministerio. Entonces hemos perdido realmente la cabeza, hemos perdido realmente esa dependencia y sujeción a las autoridades, ¿verdad? Cuando los mismos policías entran en barrios marginales, pues son atacados, les roban, los asaltan, les quitan las armas, los vapulean, ¿verdad? Hemos perdido ese amor de unos por otros, porque ya no veo yo a la otra persona como mi próximo al que me corresponde servir, ayudar y poder sacar adelante, sino que más bien pues lo puedo ver como un enemigo, como un rival o como una competencia. Y entonces el Señor vuelve a decir cuántos miembros infectados por este mal ejemplo, dado por aquellos mismos que se dicen cabeza, es decir, por los superiores, por los padres y por tantos más, ¿verdad? Y este es examen de conciencia para poner, como dicen, las barbas en remojo de cuántas veces nosotros mismos delante de nuestra misma familia nos hemos quejado por el profesor, nos hemos quejado del sacerdote, nos hemos quejado, ¿verdad? Y es el ejemplo que les estamos dando a los hijos o a los nietos o a los familiares. Y entonces simplemente los que dicen dirigir o tener autoridad, pues la pierden debido a nuestros comentarios. ¿Qué más, verdad? Que cuando se habla de política, se habla de, antes decían los padres de la patria, que eran los diputados, y se les respetaba. Ahora, ¿cuántas barbaridades no se dice de ellos, del mismo presidente, ¿verdad? Entonces, esto es parte de lo que Jesús nos narra y lo que Luisa veía a futuro, ¿verdad? Es nuestra propia realidad la que Luisa está describiendo.
Llegarán a tanto que no se conocerán más ni padres, ni hermanos, ni reyes, ni príncipes. Esos miembros serán como tantas víboras que recíprocamente se morderán y se envenenarán. Atrévase hoy en día a darle una nalgada a un hijo o a un nieto, ¿verdad? Y ellos mismos van a llamar al 911 y van a poner en evidencia que usted lo castigó, que usted le hizo. Y entonces la persona que intentó imponer respeto de modo violento, como dicen ahora, ¿verdad? Nadie dice que hay que pegarles a los niños, pero una nalgada no le cae mal a nadie. Y sin embargo ya eso hoy se convierte en un delito. Y los mismos niños son los que mandan sobre los maestros, sobre la casa, sobre las decisiones a tomar, sobre la ropa que se ponen, ¿verdad? Sobre la música que escuchan, sobre los programas que ven, las horas que invierte un niño en una red social, en un juego de video, en tantas cosas, ¿verdad? Que realmente se convierten, como dice aquí, en víboras que se morderán y se envenenarán entre ellos y a sí mismos. Por eso mira cómo son necesarios los castigos en estos tiempos y que la muerte casi destruya a esta clase de gente, para que los pocos que quedan aprendan a costa de los demás a ser humildes. Cuando no es a nosotros que nos corresponde, ¿verdad? El castigo, la enfermedad, la pena, la inundación, debemos de aprender. No es que ellos sean peores que nosotros y que por eso les tocó. Nosotros debemos de aprender a ser agradecidos con Dios. No nos creamos con soberbia de que nosotros no merecemos porque somos muy buenos o somos muy educados o somos, porque esos son pensamientos de soberbia. Debemos de aprender a ser humildes y agradecidos y obedientes a Dios. Y el Señor le pide a Luisa, déjame hacer, no quieras oponerte a que yo castigue a las gentes. Y Luisa seguía pidiendo misericordia para las generaciones. ¿Sería usted capaz de ofrecerse para sufrir el mal que le correspondería vivir a otro? El Señor vertía sobre ella amarguras y ella las recibía con alegría para que el Señor se aliviara. Y cuando usted o yo recibimos una pena, un dolor, un castigo, más bien preguntamos que por qué, ¿verdad? Aprendamos de Luisa este amor al prójimo realmente, primero a Dios y luego reflejado en el prójimo. El siguiente texto es del 31 de marzo de 1899, es un texto cortito cuyo título dice: La cruz, símbolo del cielo, valor del sufrimiento. Esta mañana mi adorable Jesús se hizo ver crucificado y después de haberme comunicado sus penas, me dijo: muchas fueron las llagas que me hicieron sufrir en mi pasión, pero una fue la cruz. Esto significa que muchos son los caminos por los cuales llevo a las almas a la perfección, pero uno solo es el cielo. No hay nada más que las pueda hacer bienaventuradas para siempre. Después agregó: mira, una es la cruz, pero fue formada de varias maderas. Esto quiere decir que uno es el cielo, pero varios los lugares que este cielo contiene, más o menos gloriosos, y a medida de los sufrimientos más o menos pesados sufridos acá abajo, serán distribuidos los lugares.
Oh, si todos conocieran la preciosidad del sufrir, harían competencia a ver quién quisiera sufrir más. Pero esta ciencia no es conocida por el mundo y así aborrecen lo que los puede hacer más ricos en la eternidad. Y este valor del sufrimiento, nuestro Señor nos lo enseña a través del libro de las Horas de la Pasión, donde Él mismo nos va narrando lo que significaba cada dolor para Él y cómo Él reparaba ante el Padre por esa pena que Él estaba sufriendo, ¿verdad? Y que Él, a nombre de todos nosotros, le ofrecía a Dios como un acto divino y perfecto, que hoy nos deja esta enseñanza, pues para que nosotros podamos unirnos a Él en sus penas, en sus dolores, en sus angustias, en su padecer, con nuestras penas y con nuestras enfermedades y con nuestros dolores, que poniéndolas en Él se convertirán en penas divinas, porque son unidas a las penas de nuestro Señor. Y así, además, le aliviamos a Él la pasión. Entonces, Luisa veía a nuestro Señor crucificado y el Señor ya le había compartido las penas a ella, como lo vimos anteriormente, que ella le pedía que le compartiera las penas. Entonces dice, muchas fueron las llagas que me hicieron sufrir en mi pasión, pero una sola fue la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las llagas son caminos a través de los cuales el Señor nos lleva a la perfección. Pero el camino que emprendemos a través de las llagas de nuestro Señor solo nos va a llevar al cielo. Y ahí seremos bienaventuradas. Entonces, el padecer del Señor abrió surcos en su humanidad santísima. Y Él se dejó abrir tantos surcos en su piel hasta que se le vieran los huesos, porque Él quería que cada una de las almas estuviera en una de esas llagas, que todos encontráramos a Dios para poder llegar al cielo, ¿verdad? En la hora de la flagelación el Señor nos lo dice. Sin embargo, es a través de las llagas del Señor que vamos a llegar al cielo. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros? Pues llevando nuestro dolor a Él, porque el Señor abrazó la cruz, oh cruz amada y bendita. En ti deposito a todas las almas para que me las lleves al cielo. Entonces, a través de nuestras penas y nuestros dolores vividos en su voluntad, también nosotros seremos bienaventuradas y encontraremos el camino que nos lleve al cielo. Y luego, entonces, en esta primera, el Señor habla de su humanidad porque son sus llagas. Sin embargo, en esta otra parte, el Señor le dice, una es la cruz y fue formada por diferentes maderos, ¿verdad? Uno vertical y otro horizontal. Entonces, la cruz es una y es el cielo. Solo por medio de la cruz vamos a llegar al cielo. Pero el cielo resulta que dice que tiene varias moradas, más o menos gloriosas. Y el lugar que el Señor nos va a asignar dependerá del padecer más o menos aquí en la tierra. Pero entonces usted me dirá,
Pero entonces resulta que si yo no tengo sufrimientos, no tengo dolores, no tengo carencia económica, no tengo, ¿verdad? Sino una vida buena dentro de lo que cabe, entonces no voy a ir al cielo. Pero es que resulta que el vivir en sí es un padecer. Entonces, el asunto es el amor que pongamos a ese quehacer diario, a esa cruz de levantarse, de tener que ir a trabajar o de tener que encargarse de la casa. El amor que pongamos a cada acto, ahí será donde estamos construyendo esa morada. Si además el Señor permite que tengamos un padecer, una enfermedad, un dolor, una carencia, una pérdida de un bien material o de un ser querido, pues puesto en la voluntad del Señor, el Señor encontrará un lugar especial para ese padecer, ¿verdad? Y Él lo podrá a través de las manos de la Virgen María transformar en luz, en esperanza, en amor, para esas otras almas que también están viviendo esa misma pena y tal vez no saben, tal vez tienen la tentación de suicidio ante una pérdida económica, material, ante la pérdida de un ser querido, ante un diagnóstico, ante una enfermedad terminal, ¿verdad? Entonces, nuestra propia vida puesta en la divina voluntad, el Señor la utilizará para llevar, para atraer a la tierra dones y gracias para las personas que dispongan el corazón. Si todos conocieran la preciosidad del sufrir, harían competencia a ver quién quisiera sufrir más. Solo en la divina voluntad aprendemos a amar el sufrimiento, porque el mundo en el que estamos viviendo nos pide: pare de sufrir, usted solo tiene una vida, vívala lo mejor que pueda, usted no merece, ¿verdad? Hay tantas cosas tan opuestas a este amor que el Señor nos propone a la cruz. ¿Quién competiría por sufrir más? ¿Verdad? Solo cuando el Señor nos llame a su presencia, pues veríamos que lo que el Señor permitió tal vez en un dolor muy grande era para nuestra propia santificación. Y nosotros tal vez lo desperdiciamos quejándonos, diciendo porque a mí, si yo soy buena, si yo iba a misa, si yo comulgaba, ¿por qué Dios permitió esta pérdida, este dolor, esta pena? Si yo era buena, sí, ¿verdad? Y entonces le quitamos el mérito y la sabiduría divina que Dios había puesto en este sufrimiento. Entonces, esta ciencia del sufrir no es conocida por el mundo y así logran aborrecer lo que los puede hacer ricos para la eternidad. Entonces, si su dolor es grande ante penas muy grandes que el Señor le permita vivir, físicas o espirituales, usted es privilegiado. El Señor lo ama mucho y le comparte mucho. Entonces, realmente solo a través del libro de las Horas de la Pasión es donde uno aprende a amar el dolor y el sufrimiento, aprende a ofrendarlo, aprende a qué parte de la pasión del Señor podemos aplicar esa pena, ese dolor, ese sufrimiento. Entonces, dedíquele tiempo a Dios, aprenda a ganar el cielo, aprenda a aliviarle al Señor las penas y los dolores que Él vive.
por nuestra propia salvación. No lo crucifiquemos más, no lo coronemos más, no le demos más clavos y más padecer a Él, que es puro amor por nosotros.